Y vamos a iniciamos familia con este hermoso tiempo. Teilín 18 para el día de hoy, desde el versículo 13 hasta el versículo 24. Ya el pastor Jaime Andrés Devi el día de ayer nos hizo una hermosa y potente introducción referente a este salmo y pudiese ser llamado un salmo de victoria. Pudiese ser llamado un salmo de victoria, un salmo de poder, un salmo de respaldo, un salmo de fortaleza. Pues así como bien lo decía el pastor ayer, el pastor Andrés, eh, este salmo fue levantado, fue proclamado cuando David es liberado de la persecución del rey Shaul. Así como tal lo dice la descripción del propio salmo en su título. Viendo que es uno de los teilín más largos que existen, es uno de los teilín a los cuales les han asignado uno de los nombres más largos. Pero vamos a entrar en materia, amada familia. Su poder, su manifestación, su justicia. Ha sido el título que corresponde para el día de hoy, amada familia. Pero entonces, antes de iniciar y antes de empezar con este hermoso tiempo, vamos a hacer la correspondiente verajá, la correspondiente lectura, bendición por la lectura de la Torá, diciendo: Barhut et Adonai Hameboraj, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameboraj Leolam Baed, bendito sea el Eterno que es bendito por toda la eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten atorah. Y hemos dicho, bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén y amén. Ve amén. Es como ya lo estábamos viendo, amada familia, Teilín 18, desde el versículo 13 al 24. Y dice de esta manera: en el nombre de Yeshua Mashiach, Yud Hei Bab Hei tronó desde los cielos. Elión hizo oír su voz. Granizo y ascuas de fuego disparó sus saetas y los dispersó. Puñados de relámpagos y los enloqueció. Ante tu bramido, oh Yud Hei Bab Hei, ante el airado ante el airado resoplar de tu nariz, se hicieron visibles los abismos del mar y se descubrieron los cimientos del orbe. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mis más poderosos enemigos y de los que me aborrecían, porque eran más fuertes que yo. Me habían acometido en el día de mi quebranto, pero Yud Hei Bab Hei fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me rescató, se complació en mí. Hashem me ha premiado conforme a mi justicia, me ha retribuido según la pureza de mis manos, porque he guardado los caminos de Adonai y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus preceptos estuvieron delante de mí y no me he quitado de encima de sus estatutos. He sido para él irreprensible y me he guardado de cometer iniquidad. Yud-Hei Bab-Hei ha retribuido mi rectitud, la pureza de mis manos ante sus ojos. Wow, esta es una declaración de poder, una declaración de un respaldo impresionante. Claro, pues ya todos conocemos como tal. eh, mm, Consideramos que la mayoría de ustedes y nosotros hemos conocido ya la historia del rey David, sea hoy en día en nuestra creencia, como de pronto anteriormente. Habíamos visto cómo el rey Saúl había levantado una persecución constante y agobiante frente al rey David.
y cómo lo persiguió por mucho tiempo. Y por medio de esa persecución, cómo el Eterno evaluaba y revisaba siempre las acciones de David, pero también el rey David nunca levantó su mano en contra del rey Saúl, hasta el punto que hoy aquí con este Teilín, él dice que fue el Elión, que fue el Elión, fue el Santo de Israel, el que lo rescató. Pero se me hace y me causa mucha curiosidad la capacidad descriptiva que realizan en los primeros versículos. En esos primeros versículos donde, donde David comienza como a tratar, como a hablar un poco más referente al poder y pone en palabras poéticas y en palabras que representen poder y autoridad la magnificencia y lo todopoderoso del Eterno. Dice desde el versículo 13, Yahvé tronó desde los cielos, Elión hizo oír su voz, granizo y ascuas de fuego, disparó sus saetas y las dispersó. Y pues si usted y yo conocemos la historia del rey David, en ningún momento vimos cómo flechas del cielo caían hacia, hacia la tierra, dispersando a los enemigos del rey David. Dice acá, ante tu bramido, oh Yuhei Bajei, ante el airado resoplar de tu nariz, se hicieron visibles los abismos del mar y se descubrieron los cimientos del orbe. Y evaluando un poco este tema, revisando un poco el por qué la pronunciación de este, o por qué buscar un ejemplo, buscar cómo poner en palabras humanas el poderío del Eterno, cómo ponerlo en una forma poética, su respaldo y su galardón, su respaldo y su gloria manifiesta. Entonces, uno de los puntos o uno de los momentos donde se puede llegar a comparar que esta presencia de la que habla el rey David, de esta magnificencia y este poderío que representan las palabras, las podemos ver en Éxodo 19 desde el versículo 17. Estamos obviamente en el punto donde están frente al monte Sinaí. Y dice, y Moisés sacó del pueblo, perdón, y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Elohim y se ubicaron en la parte baja del monte. Recuerden que estamos hablando del monte Sinaí antes de la entrega de las 10 palabras. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yud-Hei Bab-Hei había descendido sobre él en fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte. Y Moisés hablaba, y Elohim le respondía con el trueno. Entonces, una de las partes vivenciales donde podemos de pronto llegar a comprender o experimentar la magnificencia de la presencia del Eterno es en Éxodo 19, donde verdaderamente nos muestra cómo el Eterno cuando desciende hacia el monte Sinaí, su presencia viene envuelta en una nube gigante, con fuego, con truenos, con sonidos de shofares, con sonidos de trompeta, dicen en otras traducciones. Que la voz del Eterno era como truenos fuertes que ensordecían al pueblo. Desde este punto de vista ya podemos empezar a ver que la magnificencia del Eterno en medio de la presencia es bastante robusta y llena de poderío y de autoridad, llena de magnificencia y llena de su gloria. Pero su gloria se ve de una forma un poco detonadora de miedo, detonadora de poder, porque dice después del versículo 19, un poquito más adelante, dice que el pueblo se aterró, el pueblo tuvo miedo,
Al ver semejante manifestación de poder, el pueblo tuvo miedo. Respeto, le repercutió tanto la manifestación del poder del Eterno, que prefirieron decirle a Moshe: ven, habla tú con él, habla tú con el Eterno y transmítanos a nosotros el mensaje, porque si seguimos de esta manera, vamos a morir todos. Porque el pueblo no estaba preparado para recibir la grandeza de la presencia del Eterno. El pueblo no estaba preparado para recibir la grandeza de su presencia, para resistir su presencia. Pero algo que me empieza a mí a confrontar acá es que porque Moshe sí estaba preparado, porque Moshe sí podía resistir la presencia del Eterno, y porque el pueblo no. Si la instrucción para que el pueblo se presentara frente al Eterno era que se prepararan, que lavaran sus vestiduras, que se abstuvieran de estar con sus mujeres, que se limpiaran y estuvieran perfectos ante la presencia del Eterno. ¿Por qué no pudieron resistir? ¿Por qué no pudieron resistir esa hermosa presencia que sí valoró y respetó Moshe? Que sí pudo resistir Moshe. Vamos a comenzar a desenvolver un poquito este tema. Y en Deuteronomio 32, ya después de que el pueblo ha caído en pecado y en maldad, el Eterno dice: me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus vanidades. Por tanto, yo los moveré a celos con los que no es su pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. El fuego de mi ira está ardiendo y abrazará hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra con sus frutos y quemará los cimientos de los montes. Entonces yo quiero hacer un poco más de énfasis, amada familia, sobre estas representaciones del Eterno. Lo hablaba el hermano Sadoc, los antropomorfismos, cuando ponen figuras humanas para representar algo del Eterno, pero en este momento están representando su poder y en este momento se está representando su ira como tal, y él dice que el fuego de mi ira está ardiendo y abrazará hasta las profundidades del Seol. Pero en ningún momento se vio un incendio que cubriera absolutamente toda la tierra. Devorará la tierra con sus frutos y quemará los cimientos de los montes. En ningún momento se vieron las montañas incendiadas, o al menos no hay registro de ellas. Pero lo que quiere aquí el Eterno, lo que queda plasmado en esas palabras, obviamente teniendo en cuenta la lengua y la forma de expresión poética que se desarrollaba en ese entonces, cuando la Biblia fue escrita, las palabras ahí puestas dan a entender el poderío y la grandeza del Eterno. Dice Isaías 30, también en una manifestación de la ira del Eterno. Dice, Isaías continuó diciendo: miren a lo lejos, Dios mismo se acerca, su furia es como fuego ardiente, sus labios y su lengua son un fuego destructor. El aliento de Dios parece un río desbordado que todo lo inunda. Dios viene contra las naciones para derrotarlas por completo y hacerlas perder el rumbo. Es impresionante ver cómo el poder del Eterno puede llegar a alcanzar y abarcar tanto espacio y tanta calamidad cuando hablamos de su ira. Entonces aquí estamos viendo que el Eterno, por medio de estas palabras, manifiesta su poder en la ira. Cuando Él está airado, cuando Él está ejecutando un juicio contra una nación, podemos ver cómo hace referencia al fuego, cómo hace referencia a la quema, cómo hace referencia a descubrir los montes, que su propio aliento desborda absolutamente todo y todo lo inunda. Vemos cómo el Eterno se hacía presente o se hacía visible ante las naciones
con un poder que no tenía igual, con un poder que aterraba hasta el más valiente, con un poder que definitivamente no nos dejaba mover, no los dejaba de pronto avanzar de acuerdo como tal a la costumbre de los pueblos. Pues sigamos profundizando un poquito más en todo este tema de la presencia del Eterno. Y aquí dice en Zacarías 9, yo hice un pacto contigo, yo lo sellé con sangre, por eso rescataré a tus presos del pozo seco donde ahora están, y volverán llenos de esperanza a estas ciudades que parecen fortalezas. Si hasta ahora han sufrido, yo me comprometo en este día a hacerlos 2 veces más felices. Con los de Judá y de Israel destruiré a los griegos. Cuando dé la orden de atacarlos, sus flechas serán como relámpagos, y marcharé contra ellos como una trompeta del desierto. Ojo, porque aquí ya se comienza a aterrizar un poquito más el tema. Y aquí ya está dando un poquito más de que las acciones humanas, de que su ejército, que por medio de su ejército, él manifestaría, él manifiesta su poder. Por medio de su ejército, él manifiesta su fuerza y su victoria. Cuando él dice acá, sus flechas serán como relámpagos. Él dice que le dará la fuerza necesaria a cada flecha para que impacte de tal manera. Y marcharé contra ellos como una tormenta en el desierto. Yo mismo cuidaré de mi pueblo, así ellos destruirán las armas enemigas y ofrecerán un gran banquete para celebrar su victoria. Beberán hasta emborracharse, llenarán de vino sus copas, como se llena de sangre los tazones que se derraman sobre el altar. Cuando llegue ese día, yo salvaré a mi pueblo como salva el pastor a su rebaño, y cuando ya estén en su tierra, brillarán como las joyas de una corona. Qué maravilloso será ver a los muchachos y a las muchachas alegres, fuertes y bien alimentados. Baruch Hashem. Entonces, veamos, amada familia, y esto es lo que yo quiero empezar a profundizar y ya como a darle un poquito más de cuerpo al tema. Que todo lo que se representa hacia el Eterno son ejemplos de su respaldo, ejemplos de su presencia, ejemplos de su magnificencia, ejemplos del poderío de su presencia frente a cada uno de aquellos de su pueblo. El pueblo se manifestaba con poder, se manifestaba con autoridad, se manifestaba con ira cuando tenía que hacerlo, pero con respaldo y con fortaleza cuando también tenía que hacerlo. Aquí en Zacarías 9 nos está mostrando cómo él respaldaba y protegía a su propio ejército, al ejército de Israel. Y cómo por medio de sus acciones, ojo con esto, por medio de las acciones del ejército, el Padre respaldaba y protegía a su pueblo. Si los soldados mandaban una flecha, esa flecha él la convertía en un relámpago. Le daba tal potencia que al alcanzar su objetivo destruía lo que estaba alrededor. Podemos ver también cuando podemos ver cuando están hablando de los valientes de David, podemos ver cómo un solo hombre podía derrotar 100, 200 personas. Podemos ver cómo uno solo de los valientes podía matar gigantes. Y esto no lo hace la capacidad humana, esto no lo logra la capacidad humana ni la fuerza humana. Esto lo logra el respaldo y la autoridad que está detrás de aquel soldado, que está de acuerdo a la voluntad del Eterno y como tal está alineado para hacer el propósito del Padre. Pero entonces aquella persona que está sintiendo ese respaldo y ese poder puede llegar a ver y puede llegar a comparar, es que su poder, es que su palabra, es que su voz fue como un resoplido que abrió todo. Él puede ver, esa persona que está siendo usada por el Eterno, puede llegar a ver
Cómo la magnificencia del Padre pone su mano directamente sobre las situaciones y Él mismo las aparta. Es aquella persona que es usada por el Eterno. Puede ver ese poder cómo se mueve. Y por eso nuestros antiguos padres lo representaban de esa manera. Un fuego abrasador, un aliento que desborda todo, un trueno que sacude hasta los cimientos de las montañas. Y es una demostración del poder del Eterno que hoy en día nosotros no tenemos la tendencia a verlo. Ya para nosotros una tormenta común y corriente, una tormenta ya es una tormenta común y corriente. Ya para nosotros un trueno es simplemente listo y ya, pasó. Ya para nosotros las señales que están a nuestro alrededor, que se incendió en tal lado, que hay un incendio en otro lugar, que hay escasez allí, que haya... Se volvió esto tan del paisaje, se volvió tanto del común, que le quitamos el verdadero o la verdadera manifestación a lo que corresponde. Ya para nosotros, lamentablemente en estos tiempos, los milagros se han vuelto cotidianos. Los milagros se han vuelto eh, parte de un paisaje. Y el ejemplo de mirar las cosas como un paisaje es que usted de pronto puede considerar o comprar una pintura o puede vivir en un lugar donde tenga usted al alcance de su vista un hermoso paisaje. Y al primer día usted lo puede ver y le parecerá hermoso, genial, espectacular. Al siguiente día seguirá deleitándose. Y pasarán los días y cada vez el deleite será menor. Cada vez el deleite será menos, menos y menos. Y ya al punto en que lo miramos, y sí es un paisaje, y nos comenzamos a olvidar de los detalles de ese paisaje. Nos comenzamos a olvidar de la rama que tiene cierta forma, nos comenzamos a olvidar del caminito que se encuentra por ahí en un lado, nos comenzamos a olvidar de la luz que proyecta el sol y se nos vuelve tan natural y se nos vuelve tan monótono que ya no reconocemos la belleza que hay en ello. Entonces, vemos acá que en nuestros padres, en la antigüedad, se valoraba y se reconocía la fuerza del Eterno por medio de las señales de la naturaleza, por medio de las manifestaciones poderosas del Padre. Porque así como habían señales de la naturaleza, también había manifestaciones con hombres. Así como se veía también el poderío de su presencia, también hay un momento el cual a mí me marcó muchísimo, el cual a mí, y perdóneme que hable de mí también, me dio hasta el nombre. Entonces, veamos lo siguiente. El Padre se ha venido manifestando con poder, con fuerza, con poderío, con vigor, con autoridad, con fortaleza, ¿sí? Pero hay un punto donde Él se manifiesta de una manera diferente. Y esa la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19. Recordemos que Elías acaba de derrotar a los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera. Y acaba de degollar a todo el mundo y el Eterno respondió ante la oración de Elías con fuego. Desde el cielo descendió el fuego y consumió el fuego, consumió el holocausto y aún lamió el agua que había alrededor de él, dice la palabra. Y en medio de todo esto, Elías se levanta una persecución en contra de Elías. Y Elías derrotado, no sabemos por qué se sentía derrotado, si había tenido una victoria tan grande. Dicen los sabios que Elías salió huyendo, no porque estuvieran persiguiéndolo, porque inmediatamente
inmediatamente se levantó una orden de captura sobre Elías y pagaban hasta recompensa por su cabeza. Quizás dicen los sabios que Elías se afligió y hasta pidió su propia muerte porque no vio que Acab y su esposa Jezabel se inclinaran ante el Eterno. No vio que ellos se convirtieran y dejaran sus pecados y su maldad. No vio una plena conversión en el pueblo de Israel. Y se consideraba el último de los profetas con vida, que no había negociado sus principios. Entonces, entra a una cueva y dice el versículo 9 del capítulo 19 de Primera de Reyes: y allí entró en una cueva, donde pasó la noche, y he aquí que vino a él la palabra de Adonai, diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Yud-Hei Bab-Hei, Elohei Sabaoth, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él dijo: sal afuera y ponte de pie en el monte delante de Yud-Hei Bab-Hei. Y he aquí que Adonai pasaba, y un gran poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Adonai. Pero Adonai no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Hashem no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Adonai no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un susurro apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Veamos cómo aquí el Padre cambia su manifestación, cambia la demostración de su poder por algo un poco más suave, por algo un poco más pacífico. Pero aún antes de que llegara lo pacífico, antes de que llegara ese susurro apacible, se presentaron terremotos, fuegos, truenos. Pero lo que me llama la atención es que aquí a Elías se le presenta de una manera que no habíamos visto cómo se le presenta a las demás manifestaciones que hemos visto en un pasado, que hemos visto ahorita en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores. Un susurro apacible y delicado. ¿Por qué un susurro apacible y delicado? Entonces, veamos, amada familia, que el Eterno, nuestro Padre Celestial, nos deja ver cómo Él se manifiesta de acuerdo a la ocasión. Él se manifiesta cuando se manifestó ante la fiesta de Shavuot, ante la entrega de la Torá, en su primer inicio, en su primer día. Su presencia fue una presencia llena de humo, de fuego, de truenos, de sonido de shofares. Y ya es un drash mío, un comentario mío, que esto lo hizo para demostrarle al pueblo el poder del Eterno, su poder, para que el pueblo viera quién los había sacado de Egipto, quién los había rescatado, para que el pueblo viera el poderío del Eterno y la presencia la presencia magnífica y poderosa que estaba con el Padre. Pero más adelante vamos a entender qué sucedió. En medio de la ira del Eterno, Él manifiesta su poder también con fuego, truenos y tempestades, pero ya es un nivel de ira, es un nivel de juicio y de ejecución.
¿Por qué? Porque ya es su manifestación de reprensión, su manifestación de disciplina, de juicio, de condenación. Pero en esos momentos también cuando Elías se encuentra deprimido y abatido, él no manifiesta su poder, él no manifiesta la grandeza de su poderío, sino él se hace tan suave y tan delicado como un susurro para poder llegar a levantar el ánimo de Elías. Después de los versículos siguientes, dice que le habla, Elías le habla, y el Padre le envía, le da una misión, le da la misión que él tiene que empezar a ejecutar de ahí en adelante. Entonces, las manifestaciones del Eterno comienzan a surgir de acuerdo a la necesidad de cada hijo del Padre, de cada persona. El Eterno se va a manifestar con usted de una manera diferente que se manifestaría conmigo. El Pedro se va a manifestar con usted de una manera muy diferente. El Eterno se va a manifestar de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su espíritu, de acuerdo a lo que usted en este momento esté pasando. Aunque muchas veces nosotros quisiéramos que el Padre se levantara con su espada, con su fuego y acabara con los enemigos. Hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día las cosas se han transformado. Hoy en día las cosas el poder de su palabra, el poder de su manifestación ha sido diferente. Y esto lo podemos ver ya un poquito más directo en el libro de los Hechos. Veamos Hechos 2. Esto viene ya de la versión Kadosh israelita, donde dice: la festividad de Shavuot completamente llegó por la cuenta del Omer. Hace poquito nosotros experimentamos todo esto. Y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente vino un estruendo del cielo como el rugido de un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. Aquí la manifestación del Eterno ya cambió drásticamente. La manifestación del Padre ya cambió en un porcentaje demasiado alto. Solamente hubo un estruendo, un viento que entró a la habitación, que entró al lugar donde ellos estaban, y su presencia se manifestó como llamas de fuego encima de cada una de las personas. Dice también en Hechos 5, pero había un hombre llamado Anayá, quien con su mujer Zafirá vendió alguna propiedad, y a sabiendas de su mujer se quedó con parte del dinero de la venta, a pesar de que trajo el resto a los emisarios. Entonces Kefa dijo: ¿por qué a Satán ha llenado tu corazón, que has mentido al Ruach HaKodesh y te has quedado con parte del dinero que recibiste por la tierra? Antes de venderla, la propiedad era tuya. Después que la vendiste, el dinero era tuyo para usarlo como quisieras. ¿Qué hizo que hicieras tal cosa? Has mentido, no a los seres humanos, sino a Adonai, sino a Yahvé. Al oír Anayá estas palabras, cayó muerto, y todos los que oyeron esto estaban aterrorizados. Ananías y Zafira, ellos vendieron su propiedad, pero del dinero recaudado tomaron una parte, y cuando se presentaron, vamos a poner un ejemplo, la vendieron en 100 pesos. De esos 100 pesos tomaron 20 pesos y se los guardaron. Y cuando se presentaron frente a Kefa, le dijeron: vendimos nuestra propiedad por 80 pesos. Aquí tienes todos los 80 pesos. Te los entregamos absolutamente. Porque nosotros queremos ser piadosos y mejor dicho. Entonces, el espíritu de santidad
La presencia del Eterno actuó, mostrándole a Kefa la verdad e instantáneamente arrebatando la vida de Ananías. Entonces vemos que la manifestación del Padre aquí cambia bastante. No vimos truenos, no vimos fuego, no vimos relámpagos, solamente vimos revelación. Tampoco vimos un fuego que cayó sobre Ananías, sino simplemente que murió. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que el poder del Padre se redujo? ¿Qué podemos decir? ¿Que el Padre dejó de manifestarse con poder o que el Eterno perdió poder? ¿Que el Eterno perdió su capacidad? ¿Por qué cambió la manifestación? Hebreos 10 dice, porque por una única ofrenda Él ha llevado a la meta para siempre a aquellos que están siendo apartados para Yahvé y hechos Kadoshim. Y el Ruach HaKodesh también nos da testimonio después de decir, este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice Yahvé. Pondré mi Torá en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Y después añade, y sus pecados y transgresiones a la Torá nunca jamás los recordaré. Entonces, familia, avancemos un poquitico, porque si bien nos estamos dando cuenta que la manifestación del Eterno se ha reducido o ha cambiado de connotación o ha cambiado de color y se ha vuelto menos, entre comillas, menos visible, si estamos viendo que su poder y su gloria siguen siendo igual de fuertes. Pero más adelante nosotros vamos a volver a conocer nuevamente esas manifestaciones. Nuevamente, más adelante, dentro de pocos tiempos, vamos a volver a ver la manifestación de su poderío, de su respaldo y de su fuerza. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 18, versículo 19 al 24. Ya después de abiertos los sellos, vienen las trompetas. Entonces Malach cogió el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos que retumbaban, voces, centelleo de relámpagos y un terremoto. Ahora los 7 malachim con los 7 shofarot se prepararon para sonarlos. El primero sonó su shofar, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados a la tierra. Una tercera parte de la tierra se quemó, una tercera parte de los árboles fueron quemados, y toda la hierba verde fue quemada. Entonces, amada familia, veamos que el poderío del Eterno nunca se ha reducido. Y más adelante lo vamos a volver a experimentar. Más adelante lo vamos a poder ver, vamos a poder nuevamente experimentar. Pero hay de aquellos que duden frente a su manifestación de poder y autoridad. Entonces, si tomamos el Tehilim, nuevamente volvemos al Tehilim, donde ya desde el versículo 19 él dice, me sacó a un lugar espacioso, me rescató, se complació en mí. Hashem me ha premiado conforme a mi justicia, me ha retribuido según la pureza de mis manos. Porque he guardado los caminos de Adonai y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus preceptos estuvieron delante de mí, y no me he quitado de encima sus estatutos. He sido para él irreprensible, y me he guardado de cometer iniquidad. Entonces, si nosotros miramos como tal el libro de Hebreos en el capítulo 12, dice, el mediador de un pacto renovado, Yeshua, a la sangre rociada que habla de las mejores cosas que las de Abel. Miren que no rechacen al que está hablando, porque cuando él dio la advertencia divina en la tierra, aquellos que la rechazaron no escaparon. Piensen cuanto menos, mucho menos escaparemos nosotros si rechazamos al que nos amonesta desde el cielo. Aún en aquellos tiempos su voz sacudió la tierra. En aquellos tiempos, lo que hemos venido hablando
versículos o capítulos atrás. Aún en aquellos tiempos su voz sacudió la tierra, pero ahora Él ha hecho esta promesa: una vez más sacudiré, no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, deja claro que las cosas que sacuden son removidas. Seguros son cosas creadas, para que las cosas que no son sacudidas permanezcan. Por lo tanto, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella podamos ofrecer servicio que sea agradable a Adonai, con reverencia y temor, porque en verdad nuestro Elohim es fuego consumidor. Entonces, familia, ya para darle el sentido y la dirección a este mensaje, el Tehilim 18 cierra diciendo: Yud He Bab Hei ha retribuido mi rectitud, la pureza de mis manos ante sus ojos. Y esto nos muestra algo bastante importante, bastante fuerte. Y es que no hay nada más firme que el camino de un justo. No hay nada más firme y más lleno de poder y de autoridad que un hijo del Eterno que camine en justicia y en verdad. Entonces, familia, el pueblo de Israel ha revisado, ha visto y ha experimentado en carne propia la presencia del Eterno. Ha visto su manifestación poderosa. Ha visto sus truenos, el sonido del shofar, el fuego. Y ahora, cuando el pueblo de Israel se reúne para que les sea entregada su Torá, y ven ese poderío, ven esa magnificencia del Eterno, el pueblo teme y se hace a un lado. No pudo resistir la presencia del Eterno. ¿Y por qué Moshe sí? ¿Por qué la presencia cambia para cuando se presenta ante Elías? ¿Por qué la presencia cambia después de la resurrección de nuestro Mashiach? Entonces, no hay nada más fuerte, no hay nada más seguro que el camino del justo. Porque el Tehilim dice: el Padre me ha recompensado de acuerdo a mis acciones. Entonces, esto nos deja ver que el Eterno sigue siendo el mismo hoy, antes y siempre. Él sigue siendo fuego consumidor. Él sigue siendo gracia y misericordia, pero también es justicia. Y cuando nosotros nos acercamos ante Él, Él no puede hacer a un lado lo que es. Él no puede hacer su justicia a un lado porque es parte de Él. Es una presencia manifiesta de su ser. Entonces, ante la presencia del Eterno, ante la presencia de su poder, nosotros como seres humanos mortales, si nos acercamos a esta presencia, estamos cerca de su gracia y de su misericordia, pero también estamos cerca de su justicia. Entonces, familia, ¿cómo nos vamos a presentar delante del Eterno? Ante ese poderío, ante ese fuego consumidor, ante esa presencia que todo lo deshace, ante esa presencia que solo respirar del Eterno descubre los cimientos de los montes. La única manera de que un ser humano se pueda presentar delante del Eterno es si el ser humano es justo ante los ojos de Elohim. Se ha vivido una vida de santidad, se ha buscado agradar al Padre, se ha puesto en su corazón honrar al Eterno con todas sus acciones. Esto es lo que marca la diferencia, esto es lo que marcó la diferencia de Moshe y el resto del pueblo.
Eso es lo que marcó la diferencia de la manifestación del aposento alto. Eso es lo que va a marcar la diferencia cuando el Apocalipsis empiece. Dice el Teilim que el Eterno le ha retribuido a David conforme su santidad, conforme lo que él ha hecho. Él dice en el Teilim, me libró de mis más poderosos enemigos y de los que me aborrecían porque eran más fuertes que yo. Dice el versículo 20, Yud Hei Bab Hei me ha premiado conforme a mi justicia, me ha retribuido según la pureza de mis manos. Mi amada familia, usted puede decir, pero entonces, ¿quién se podrá presentar delante del Eterno? ¿Quién podrá hallar gracia delante del Padre? O usted podría decir, es que yo no estoy siendo bendecido, es que no encuentro bendición en mi camino, no encuentro que el Padre me esté respaldando, no encuentro que mis enemigos sean vencidos, no encuentro que mis enemigos sean derrotados. Muchas veces David dijo esto. Muchas veces David, en medio de su angustia y su dolor, cuestionó el respaldo del Padre. Pero es que estamos en medio de un camino. Estamos en medio de una senda de transformación, de trabajo y de confrontación. Pero mientras llega la respuesta, mientras llega su bendición, mientras llega la respuesta a su oración, mientras el Eterno nos responde nuestras oraciones, mientras el Eterno responde nuestras necesidades, mientras el Eterno esparce nuestros enemigos, mientras eso sucede, es nuestra responsabilidad mantenernos en un camino de justicia y de santidad. Es nuestra responsabilidad obedecer sus estatutos y sus decretos, como lo dice el Teilim, como lo dice el Salmo. Que él tenía la seguridad, dice, pues todos tus preceptos estuvieron delante de mí y no me he quitado de encima tus estatutos. Baruch Hashem. Entonces, familia, puede ser que hoy no encontremos respuesta. Puede ser que hoy no tengamos la respuesta que usted quiere o que yo quiero. Puede ser que no encontremos el camino que estemos anhelando. Pero mientras llega ese camino, mientras llega esa senda, es nuestro deber mantenernos en un camino de justicia. Para cuando el Padre se acerque a nosotros, su justicia no nos afecte de una manera negativa, sino por lo contrario, nos levante y nos ponga en honra. Y su gloria se manifieste en nosotros y sus bendiciones sean relevantes y visibles en nuestra vida. Pero mientras tanto, es nuestra responsabilidad andar en caminos de justicia, ser justos, vivir en justicia, vivir en verdad, que no se halle en contra de nosotros algo digno de acusar, que no se halle en nosotros un dedo señalador, porque es difícil, debemos caminar en ese momento. Por eso te damos gracias, eterno Elohim, porque nos llevas y nos confrontas, trabajas en nosotros, trabajas en nuestros corazones, en lo que debe ser cambiado, en lo que debe ser pulido. A veces contienes tu manifestación y tu presencia porque sabes que traerían juicio sobre nosotros.
A veces permites la lejanía de tus hijos porque sabes que tu manifestación nos dejaría por el suelo. Perdónanos, perdona nuestra falta de emuná, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de fe. Ayúdanos a vivir en esas sendas de justicia, cumpliendo tus mandamientos, guardando tu Torah, siguiendo tu camino, fortaleciéndonos en ti, siendo llenos de esa presencia tuya. Danos la fuerza que necesitamos para continuar. Danos la fuerza que necesitamos para avanzar. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Echaye olam natan betocheinu, Baruch atah Adonai, noten a Torah. Amén.